Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ, este ratito que compartimos con ustedes a través de los canales de Boreal Televisión, transmitiendo desde Santiago para todo el territorio de la República Dominicana, cubriendo efectivamente, por supuesto a nivel nacional, y gracias también a los que nos sintonizan en los distintos sistemas de cables y aplicaciones para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe y el resto del mundo. Para nosotros, como siempre, un placer estar con ustedes y compartir las principales informaciones y los análisis con los comentarios característicos de cada uno de los integrantes de este programa. Señor Juan Sebastián Ricardo y García, muy buenas noches. Buenas noches, Mayobanex Atahualpa, Ramírez Molú. Gracias, amigos, porque están con nosotros. Qué bueno. Hoy miércoles. Por supuesto, hablarles de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, calidad embotellada. Para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de agua cascada, la calidad del agua embotellada. Miércoles, ombligo de la semana, don Juan. ¿Qué tal? Sí. Hoy se conoce la inhibición de la fiscal del Distrito Nacional en el caso de César el Abusador. Ya ella notificó debidamente a su superior el hecho de que se iba a inhibir de manera definitiva de la atención de ese caso que se encuentra en la etapa preliminar, es decir, en la ponderación de las pruebas para que el juez de instrucción apoderado entonces decida si las pruebas sometidas son suficientes para enviar a juicio a los encartados en el caso de César el Abusador. Todo esto a raíz de las declaraciones que presentó al país el inspector del Ministerio Público, el doctor Medina, con relación a que esa magistrada estaba siendo investigada, entre otras cosas que incluyen compras y contrataciones, y más que nada, de acuerdo a la principalía de sus expresiones, que está siendo investigada por el caso de César el Abusador. Pero bueno, ya se inhibió. Pero tengo dos preguntas, Atahualpa, a ti y al público. El expediente está en la fase preliminar, es decir, ya hay un estamento de jurisdicción de instrucción que está apoderado de la ponderación de las pruebas, tanto de la defensa como de la parte acusatoria. Ese es un expediente que está avanzado. Se supone que ese expediente en materia de pruebas ha sido sustentado por la investigación que en su momento hizo la unidad de lavado de activos de la Procuraduría General de la República con todo su equipo. O sea que no depende exclusivamente la organización de las pruebas de la Fiscalía del Distrito Nacional, que simplemente es el organismo que conduce la acusación por ser la jurisdicción de su competencia. Pero la investigación, repito, de eso lo hizo la unidad de lavado de activos, por lo que entendemos que independientemente de cualquier actuación de Rosalba Ramos que sea incorrecta o que tienda a debilitar ese caso, no sabemos por qué, que es lo que uno puede presumir si le están investigando, pues no tendría ningún efecto, porque me imagino que la sustentación de ese expediente fue organizada por la Dirección de Lavado de Activos, por esa sección del Ministerio Público. Pero mi pregunta es, para investigar a una fiscal en un caso tan grave, ¿había que esperar que ese caso llegara a la fase preliminar?
¿Y cuál sería el periodo ideal para investigarlo? O sea, porque yo entiendo que esta es la primera fase, o sea, la fase preliminar es el primer paso, ¿no? Bueno, son dos fases, Atahualpa. O sea, hay ahora en nuestro ordenamiento, hay una etapa en la que se ponderan las pruebas, tanto las que proveen los acusadores como la defensa y las partes, porque también puede intervenir una parte civil si está constituida. El propio querellante puede aportar pruebas. O sea, todos son partes en el proceso. Entonces, en esta jurisdicción, de acuerdo a lo que dice la prensa, lo que se ventila es si esas pruebas, luego de ser ponderadas, hay indicios suficientes que conducen a un juicio de fondo y entonces enviarían a los encartados a un juicio de fondo. Porque ya se le dictó a los que detuvieron aquí en el país, se les dictó medida de coerción. Medida de coerción. Por eso es mi primera pregunta y mi segunda pregunta. La primera, había que esperar a que eso llegara a la fase preliminar, para anunciar la investigación a una fiscal. Dos, si aquí se está sosteniendo una acusación, ¿por qué el país no ha pedido en extradición a Colombia a César el abusador para que se encarte junto a los que están imputados en este caso y que sea esto ventilado por la justicia dominicana? Porque por cuestión de territorialidad y de competencia relativa y absoluta pertenece a la jurisdicción dominicana. ¿Por qué no hemos pedido, por qué nos hemos abandonado a lo que decidan otros? ¿Por qué rendimos de nuevo la soberanía nacional en términos de justicia? ¿Por qué no se ha pedido a César el abusador para que lo llamen aquí? Miren, aquí hay tantos, 16 son. Aquí hay tantos encartados y ya estamos en una etapa preliminar. Envíenos a César el abusador, que es el imputado principal. ¿Por qué? Esto no chocaría con la solicitud de extradición que ya están conociendo las autoridades colombianas, realizadas esta solicitud de extradición por las autoridades de Estados Unidos? Pero perdóname, es que habría que plantear ante el gobierno de Colombia el hecho de que ese señor cometió los hechos que se le imputan desde República Dominicana, que es la jurisdicción originaria. Y nosotros no tenemos que adherirnos a la petición de que haga Estados Unidos. Estados Unidos puede entender que él violó leyes allá, muy bien, pero esos delitos se cometieron aquí. Entonces, sí, aquí tenemos un proceso abierto porque el autor principal no está encartado en ese proceso. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. No, y vuelvo, insisto, había que esperar una fase preliminar para anunciar que se está haciendo una investigación a un ministerio público. ¿Qué es lo que te huele? Dímelo. Cuéntalo. Nada bueno, pero vamos a esperar. Que todo sea por bien. Que todo sea por bien. Y debo dar un dato para que el país lo sepa. Puede ser una especie de primicia en términos de este programa. ¿Sabían ustedes, y tú, Atahualpa, que eres mi hermano, y sabían ustedes, amigos, que nos han acompañado siempre durante más de 21 años, que aquí las autoridades de inteligencia han detectado las acciones delictivas de los traficantes de drogas y no los someten ni los detienen porque los frena el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la DEA? ¿Ustedes sabían eso? Que aquí los organismos de inteligencia detectan actividades delincuenciales con relación a la droga y que no lo detienen hasta que la DEA no lo autorice. ¿Ustedes sabían eso? O hasta que no lo haga. Uno de esos casos es el de César el abusador. O hasta que no le armen un expediente en Estados Unidos y lo agarran o lo piden en extradición. Hasta que ellos no terminen, entonces Dominicana, no me detengan al tipo que siga traficando drogas. Oye, ¿cómo es que estamos? No sé hasta dónde la bandera nacional nuestra es un símbolo de independencia. Bueno,
Miren, esta mañana, aceptando una invitación a un desayuno que se preparó con propietarios de medios de Santiago y del Cibao y con líderes de opinión también, de parte de la empresa generadora de electricidad hidroeléctrica, que dirige el ingeniero Rafael Salazar. Tuvimos prácticamente casi 2 horas conociendo lo que es el proyecto de la presa de las Placetas en San José de las Matas. Un proyecto que ha sido anunciado por el presidente de la República y que es más que todo un complejo hidroeléctrico, conocido ya en el proyecto como Complejo Hidroeléctrico Las Placetas, que estará ubicado en el Distrito Municipal de Las Placetas, en el municipio de San José de las Matas. Este proyecto aprovechará un salto de 517 metros aproximadamente. El circuito hidroeléctrico o hidráulico contempla el trasvase de aguas desde la presa en Mata Grande sobre el río Bao hasta la presa en Los Limones sobre el río Jagua. Además, serán incorporados caudales desde un dique derivador sobre el río Yaque del Norte en Manabao hacia la presa en Los Limones. El proyecto contempla la construcción de 3 presas en hormigón compactado con rodillo y un dique derivador en hormigón convencional, con una capacidad instalada de aproximadamente 305 megawatts, que el ingeniero Salazar dijo que podían aumentarse por los estudios que se están haciendo de readecuación de esta presa. Las unidades generarían un total de 560 gigawatts año, de los cuales 382 se generarán en horas pico diariamente, o sea, de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, y los 178 gigawatts restantes en horario fuera de lo que se conoce como la hora pico. Lo que ustedes han estado viendo, lo que vieron en principio fue la ficha técnica de esta presa, donde se habla de la altura que van a tener la presa. Por ejemplo, en Montegrande tendrá una altura sobre el río Bao de 65 metros, en la presa de Los Limones 76 metros, en la presa de Ligüero 45 metros, y en el dique de Manabao tendría una altura, ese dique de 7 metros. Se está hablando de una inversión superior a los 900 millones de dólares y que beneficiaría enormemente a esa parte de la sierra, porque dotaría de agua potable para acueductos que se construirían en ese lugar. También se incluye una solución que, de acuerdo al ingeniero Salazar, está pendiente de realizarse en la presa Tavera Bao, que, de acuerdo a los estudios que se han presentado, es quizás es una amenaza que podría en cualquier momento convertirse en una catástrofe con relación a que no se dispone, por ejemplo, de un túnel derivador para producir el drenaje de la presa, que día a día se va llenando de sedimento y va disminuyendo la capacidad de almacenamiento de estas presas, que se hicieron, imagínense, en los años 60, 70, con la tecnología de ese entonces, que era una buena tecnología para la época, pero hay muchos estudios y muchos avances tecnológicos que pueden mejorar la calidad y la durabilidad de estas presas que se construyeron en ese tiempo. Otro de los anuncios, creo que es un proyecto, antes de salirme del tema, un proyecto sumamente interesante, beneficioso. Ya se está hablando, un dato que aportó el ingeniero Rafael Salazar, fue de que esto se va a hacer en una alianza público-privada, en la APP, pero ahí va a entrar el sector privado, porque es un proyecto que
va a devolver dinero prácticamente desde sus inicios con la generación de energía y que podría convertirse en este tipo de obra en la más grande de las Américas en términos de aportes de generación hidroeléctrica. Y ahí, por supuesto, hay una tasa de retorno rápido y de bastante ganancia, que no creo que haya ningún inconveniente con el sector privado para aportar los fondos que le corresponderían. Pero mientras tanto, el gobierno estará invirtiendo su parte de lo que está contemplado para esta obra, y también hay un presupuesto del inicio de esa obra que hoy nos enteramos que se había comenzado en el año 2005, pero que se había detenido, y bueno, una serie de lo que pasan en este país, que comenzamos una obra, se entrega un 40 o un 20% de presupuesto, un 20%, se comienzan y de buenas a primeras se abandona el proyecto. Y eso nos cuesta, por ejemplo, nos va a costar probablemente el doble o el triple de lo que estaba contemplado en esa época por el asunto de la inflación. En esta oportunidad parece que está la decisión de construir la presa de las Placetas y de resolver la amenaza que tiene la presa de Tavera. Y además el ingeniero Salazar anunció, y esto atención a los ingenieros de la provincia de Santiago y la zona del Cibao, un próximo concurso de obras. Ya no será a través de licitaciones, sino de participación directa. Se va a hacer sorteos, es la palabra que debo emplear. Y tenemos un cortecito sobre ese particular que anunció el ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica en nuestro país. Veamos. Van las presas, y donde van el dique de Marabao, donde van también los túneles. Ese es el esquema técnico. Bueno, ese es el trayecto, pero creo que tenemos otra partecita, Cristian, donde él habla de las obras que se van a sortear en Santiago de los Caballeros. No sé si lo tienes disponible, pero aunque no dijo cuáles son esas obras, pero habló de que serían unas 25 obras para ingenieros de la región del Cibao, y se van a hacer estos sorteos de manera simultánea, tanto en el este como en el sur, como en el Cibao, para evitar la doble participación de ingenieros en los lugares donde se estén sorteando las obras. Me imagino que habrá un proceso de socialización en el caso de las placetas. No hay en esta oportunidad desplazamientos humanos. Esto innegablemente que es un escollo menos, y esperamos que para diciembre pues esté ya concretizando el inicio de esta obra que es importante para el Cibao y para todo el país, tanto en la generación de empleo, que serían durante su construcción de unos 3.000 a 3.500, como los empleos que se quedarían fijos, que serían unos 300 o 350 empleos que ocuparían gente de las comunidades cercanas, que bastante falta hace fuente de trabajo, trabajos de calidad. No todo es tan bonito como lo pinta. Ajá. La presa de las Placetas tiene diseñada más de 25 años. Esto no es nuevo. No es nuevo. Hubo un reimpulso en el 2005 y otro en el 2011. Siempre se detuvo por la resistencia de todos los inversionistas de la zona en materia de turismo, porque eso va a inundar terrenos turísticos que pueden redituar tanto o igual como lo que la presa pueda producir, dicen ellos, no yo. Pues esa parte se trató y justamente se explicó que esa situación no se va a dar, e inclusive el temor de que podría inclusive bajar el caudal de los ríos que alimentan a los balnearios de la zona es todo lo contrario, y que
se generarían otros balnearios que son las atracciones turísticas que tienen esas localidades. Dentro del levantamiento del impacto social se trató esa parte y se le ha explicado a los comunitarios que realmente esa no debe ser una preocupación porque no va a generar ese problema. Bueno, sería la única, no en el planeta Tierra, en el sistema solar. Toda presa afecta el caudal de los ríos que represan, de los ríos que contienen. Todas las presas, si el señor Salazar dice eso, yo quisiera que, bueno, quizás él se va a inventar un río nuevo. Pero bueno, ojalá que la obra se pueda hacer sin que cause daño ambiental en el sentido de inundar terrenos con una preciosísima vocación, no solo turística, sino una vocación de floresta. Oye lo que te digo, floresta, es la sierra, es floresta. Ojalá. Hubo siempre mucha reticencia con la bendita presa. No es la primera vez. Ya en abril, el ingeniero Salazar la había anunciado y dijo que en 4 meses, a partir de ese anuncio, que creo que fue el 25 de abril de este año, que en 4 meses se iban a, porque tú sabes, Atahualpa, que esa presa fue rediseñada. Claro. No sabemos si ese rediseño es de la actual administración. La presa iba a generar 150 megavatios, ahora la llevaron a 300. Para unos 560 gigavatios al año. Sería la presa más grande del país y más grande de las Antillas, todo lo que tú quieras, pero hay que ver el impacto ambiental, económico, en términos de sierra, de floresta, de turismo, hay que ver. Para eso fue. Por eso es que esa presa tiene 25 años y nunca caminó. Pero para eso fue el encuentro de esta mañana, donde se explicó todo el proyecto, bastante amplio. Miren, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.